Sabemos que nos gusta la apertura del alfil y por eso hoy vamos a sumar otras líneas a nuestro arsenal. E4 E5, alfil C4. En la mayoría de los casos nuestro oponente va a responder con caballo F6, desarrollando naturalmente su caballo y atacando nuestro peón central. Pero nosotros, en lugar de defender, vamos a contraatacar aquí con D4 y a poner a nuestro oponente a decidir. Es una decisión difícil. Tiene que pensar en que puede tomar el peón E4 o puede tomar el peón de D4. Y resulta que una de estas dos opciones es un error muy serio. Un error muy serio con el que se puede perder en unas 10 jugadas o menos. ¿Cuál será esa toma equivocada? ¿Mm? Bueno, el movimiento, el peor, aquí es caballo por E4. ¿Y qué es lo que tiene de malo? Lo que tiene de malo es que después de D por E5, el caballo en E4 queda bastante volando ahí. Nuestro peón que ha tomado le quita las casillas de retroceso, entre otras cosas, y cuando ataquemos a este caballo pues no va a tener a dónde huir. Y en este punto, ojo aquí, hay dos movimientos que son los típicos de las negras, uno es alfil C5 y otro es D5, y ambos están mal. Ambos llevan al desastre para las negras. Empecemos por ver D5, movimiento que está en la base de datos, lo hacen jugadores de casi 3000 puntos por internet. Difícil de explicar, un error que hacen, simplemente lo cometen. ¿Cuál es el error? Que este peón no tiene defensa. Este peón pretende sostener el caballo, pretende atacar nuestro alfil, pero no hace ninguna de las dos cosas, lo tomamos con el alfil. Y no pueden hacer nada más. Simplemente nos han entregado un peón a cambio de nada. Y el caballo en E4 sigue colgando. Ahora, cuando este caballo va a C5, volviendo atrás, tenemos la forma ya de ganar la partida. Jugamos alfil por F7, jaque, y tenemos la partida ganada. ¿Por qué? El rey tiene que separarse de su dama. Tomamos la dama y ganamos la partida. ¿Cómo? Tomando directamente este alfil, o si juega E7, pues jugamos alfil G5, jaque. Detrás está la dama. Tenemos la partida ganada. Fenomenal. Ahora damos un pasito atrás y decíamos que aquí se jugaba alfil C5 o D5. Ya vimos D5. Lo más jugado aquí en realidad es alfil C5 apuntándole a nuestro peón de F2, donde las negras se ven bien porque atacan. Y sin embargo tenemos también una posición ganadora. Hay dos formas de ganar aquí. Dos formas. Una de estas es con dama D5, donde directamente ponemos presión en F7 amenazando jaque mate y al mismo tiempo amenazamos al caballo en E4. Después de que las negras solucionen lo del jaque mate, tomaremos el caballo. Sin embargo, aquí hay un pequeño inconveniente. Bueno, este es el movimiento, dama D5 es el movimiento ganador objetivamente hablando aquí. Pero tiene un pequeño inconveniente, nos juegan alfil por F2 jaque, nos obligan a mover al rey a F1, perdemos el derecho a enrocar, luego bueno, vamos a tomar una de estas dos piezas, vamos a quedar con ventaja material, posición ganadora, pero tiene este pequeño inconveniente de que nos hace mover al rey. Otra forma de ganar sería entonces con alfil por F7 primero. Invertimos el orden de movimientos, de manera que después de rey por F7 jugamos dama de 5 jaque. Y ahí, después del jaque, tomamos el caballo. Rey E8, dama por E4. ¿Por qué ganamos esto? Porque tenemos, bueno, nuestro oponente tiene muy difícil desarrollarse. Tenemos un peón de más. El rey se ha quedado sin enrocar, el rey negro, eso lo hace vulnerable, está en la mitad del tablero y nosotros podemos desarrollarnos de forma sencilla. Ese rey interrumpe el desarrollo de sus piezas. Y es difícil que se puedan mover. Nosotros, mientras tanto, podemos desarrollar muy fácilmente nuestras piezas. Por ejemplo, nomás si quisieran jugar con D6, ya pierden, digamos, con un descubierto aquí, más material. Y entonces, pues en realidad su posición es muy difícil, mientras que nosotros jugamos desarrollo sencillo, caballo F3, caballo C3, alfil G5, detrás está la dama, y las negras tienen difícil solo desarrollarse. E4, E5, alfil C4, caballo F6 y D4. Volvemos al comienzo, decíamos que aquí las negras tienen que pensar en cuál peón tomar. Vimos caballo por E4. ¿Qué hay de E por D4 que es lo correcto? Bueno, en este caso nosotros no vamos a recapturar todavía. No queremos exponer nuestra dama todavía y en cambio jugamos caballo F3 dando prioridad al desarrollo. Es lo que hacemos en los gambitos.
Y las negras usualmente van a tomar el peón blanco. ¿Por qué? Porque le temen al avance de este peón, que va a expulsar al caballo de F6. Y además el peón en D4 nosotros lo vamos a recuperar en algún momento más adelante. Así que las negras toman el peón E4 con su caballo. Y parece que no hay peligro, y sin embargo hacemos lo siguiente. La posición empieza a complicarse cuando jugamos dama por D4 y atacamos a este caballo, ponemos en juego nuestra dama. El caballo va atrás, digamos a F6 y ahora jugamos caballo C3. Lo que tenemos después de estos movimientos es que tenemos, las negras tienen un peón de más, sí, pero objetivamente la posición puede decirse que está igualada, incluso la computadora dice lo mismo. Es más fácil jugar con las blancas porque tenemos una enorme ventaja en desarrollo. Tenemos ya varias piezas desarrolladas y con esto podemos lanzarnos a atacar muy pronto. Nuestro oponente no va a alcanzar a comprender qué pasa. Entonces, aquí puede seguir que atacan nuestra dama con caballo C6. Ganan un tiempo, aparentemente, porque simplemente reposicionamos nuestra dama en la casilla H4. Y desde allí empezamos a presionar por esta diagonal y también hacia el flanco de rey, anticipándonos a que nuestro oponente va a enrocar por allí. Ahora las negras jugarían alfil E7, creyendo que por ahí están bien, nos atacan con rayos X, pero no pasa nada, jugamos alfil G5 aumentando la presión sobre la misma diagonal. Y nuestro oponente se va a ver tentado a jugar en algún momento, ahora o más tarde, a jugar H6 porque le molestan nuestras piezas allí. Sin embargo, H6 está mal. En primer lugar, H6 no es realmente una amenaza, pues si tomaran nuestro alfil, podemos tomar la torre desprotegida. No es amenaza. Si nuestro oponente cree que después nosotros enrocamos acá en el flanco de dama, esto activa nuestra torre directamente por la misma columna de la dama contraria. Y decíamos que si nuestro oponente cree que puede renovar su amenaza de H6 enrocando, porque ya no hay pieza colgando atrás y cree que nuestro alfil se tiene que ir, está equivocado. En lugar de esto jugamos alfil por H6 y ganamos la partida. Después de G por H6 sigue dama por H6 y el rey negro ha quedado totalmente expuesto. Tenemos la dama muy cerca y gracias a que estamos por encima en el desarrollo, la mayoría de las piezas negras están atrás y no hacen nada, nosotros podemos movernos rápidamente hacia allí y dar jaque mate. Podemos jugar con caballo G5, por ejemplo, tal vez con alfil D3 y ganar la partida. Incluso puede suceder lo siguiente. Nuestro oponente puede pensar que puede atrapar nuestra dama con caballo G4, amenaza a nuestra dama, ahora nos obliga a irnos, incluso toca puntos acá, amenaza varias cosas y sin embargo pierde con dama G6, jaque. Este peón no puede tomar nuestra dama, está clavado. Tomamos el caballo luego y seguiremos atacando al rey expuesto. Por ahí está ganado esto. Y si juegan caballo H7, que por ahora es la mejor opción, amenazan con darnos un jaque con alfil G5 donde nos tomarían la dama. Peligroso esto, pero no hay problema, simplemente esto se soluciona con torre D5. El caballo F6 ya no está, podemos meter la torre en D5 y ganamos así la partida. Tenemos controlada la casilla G5, así que ahora un movimiento negro allí simplemente perdería una pieza. Y si digamos juegan D6 o cualquier cosa, jugamos torre H5, alineando piezas por la columna H y amenazamos con dar jaque mate por allí. Si te preguntas cómo resolver cualquier posición resultante de esta apertura o de cualquier otra, o sea, cómo encontrar movimientos buenos siempre, la respuesta está en mejorar tu comprensión del ajedrez. Estudia la clase maestra y sube tu nivel de comprensión del ajedrez. Aprende a jugar como los expertos y así sabrás cómo terminar por ganar en una posición favorable. Volvemos unos pasos atrás y estamos en esta posición donde decimos que tenemos una gran ventaja en desarrollo. Vamos a ver el final de una partida aquí, donde las negras hacen movimientos que parecen correctos y sin embargo las blancas ganan de gran manera. Antes jugaban aquí caballo C6 atacando a la dama y nos movíamos hacia la columna H. Bueno, en este caso jugaron C6 con la idea de cerrar allí el centro con D5 y así cerrar la diagonal para nuestro alfil. Y vamos a ver entonces cómo tratar esta posición.
La forma de jugar es con los mismos movimientos. Alfil G5 clavando este caballo, poniendo presión allí. Después de que jueguen alfil E7, enrocamos en el flanco de dama. Eso es lo que usualmente vamos a hacer poniendo nuestra torre por la columna de la dama contraria. Y allí va a estar muy activa y va a crear bastantes amenazas. ¿Qué pasa si juegan ahora entonces D5, que es lo que pensaban, cerrando, incomodando nuestro alfil? Bueno, en este caso tienen un peón de más, claro, ocupan el centro, pero nosotros podemos seguir atacando. Se juega torre H, E1, con una idea en mente. Nos atacan el alfil, pero si lo toman, D por C4, sencillamente jaque mate, dama por D8, y para eso está nuestra torre aquí, para impedir que el alfil tome nuestra dama. Lo tenemos clavado. Así que D por C4 no se puede. Entonces, bueno, las negras enrocarían y ahora sigue la amenaza sobre nuestro alfil y sin embargo no lo movemos. Ahora jugamos dama H4 moviendo la dama hacia el mismo lugar de antes y con las mismas ideas de antes. Le apuntamos al peón H7, para eso tenemos que eliminar antes al caballo. Tenemos esta clavada ahí y bueno, y está la clavada sobre la columna D, así que si tomaran acá no perderían su dama, ¿no? Entonces las negras ahora deciden jugar con alfil E6 y nosotros jugamos alfil D3, no para defender este alfil, sino para atacar en H7. Y amenazamos sencillamente con que si hacen, no sé, por ejemplo A6, tenemos alfil por F6 y damos mate en H7. Así que las negras ahí deben ya tener cuidado. Pero tampoco les sirve, por ejemplo, jugar H6, atacar nuestro alfil, porque repetimos la misma receta de antes. Tomamos allí en H6, G por H6, dama por H6 y el rey negro queda completamente expuesto. Vamos a entrar con caballo, vamos a meter alguna torre por allí subiendo por la columna y esto se gana fácilmente. Y otro detalle más aquí, si volvemos atrás aquí donde las negras deben hacer algo y juegan caballo BD7, que es una opción que se ve mejor porque si tomamos el caballo entonces tienen el caballo de reemplazo y van así a seguir defendiendo su H7. Parece que esto es lo que salva la posición. Y sin embargo, aquí ganamos. Este es el ejercicio. Observa con atención qué jugarías con las blancas y escribe en los comentarios. Posición ganadora. No es que tengamos un jaque mate forzado, pero sí una posición ganadora. E4, E5, alfil C4, caballo F6, D4, E por D4 y caballo F3. Bueno, si tu oponente analiza esto con Stockfish, le dirá que caballo por E4 es un buen movimiento, que las negras quedan con una posición un poco mejor y entonces muchos van a hacer eso. Pero aquí va un consejo para nuestros estudiantes fieles. Si las negras toman ese peón, en realidad se meten en problemas, como hemos visto. Caballo por E4, simplemente nosotros retomamos en D4 y ya vimos que nos adelantamos en el desarrollo. Así que esto en la práctica para nosotros va a estar muy bien. Entonces, lo mejor que pueden hacer aquí las negras en realidad sería jugar con caballo C6, continuar desarrollando sus piezas. Y nosotros tenemos una forma muy interesante de resolver esto. Bueno, lo primero, enrocar, la forma más sencilla. Y tenemos las mismas ideas en mente. Avanzar E5 para atacar este caballo. Recuperar tal vez el peón en D4 en algún momento. Y entonces nuestro oponente va a tener que luchar contra esto. Una de sus opciones, tomar ahora el peón en E4. Otra de sus opciones, jugar alfil C5 y quedarse con el peón. Lo más jugado, alfil C5. Desarrollo natural del alfil, que a una casilla muy natural y donde además sostienen el peón que por ahora es un peón extra. Entonces, además se preparan ya para enrocar de inmediato. En ese caso jugamos E5, atacamos al caballo y después de que se vaya a G4, bueno, no podemos tomar todavía en D4, pero jugamos C3 y amenazamos con tomar en D4 para construir un centro de peones muy fuerte. Entonces usualmente nuestro oponente tomará el peón en C3 y aquí viene la táctica esa típica que usamos, alfil por F7, jaque. Donde después de rey por F7 tenemos dama de 5, ataque doble, con el que recuperamos la pieza, rey E8 y dama por C5.
Y tenemos una posición de ataque todavía donde nosotros no hemos comprometido nada. Mientras tanto, nuestro oponente tiene su rey en el medio del tablero, ya no puede enrocar. Y vamos a seguir con caballo por C3, con alfil G5, atacando a la dama. Movimientos muy sencillos. Y cuando consultamos la base de datos nos encontramos con una forma muy graciosa de jugar por parte de las negras aquí. Juegan dama de 7 ofreciendo un intercambio de damas que por supuesto no vamos a aceptar, dama por C3, y vamos a jugar, amenazamos con jugar alfil G5, también con jugar H3. Entonces tu oponente empieza a inventar no sé qué cosas y toma aquí caballo G por E5. Donde de inmediato intercambiamos caballo por E5 para jugar torre E1 y ganarnos esta pieza gracias a esta clavada. El caballo no se puede mover, se perdería la dama. Entonces aquí las negras tratan de hacer más maniobras para sostener esta posición, juegan D6, pero simplemente jugamos F4 y el caballo está perdido. Nuestro oponente se inventa otra más, ahora dando un jaque con caballo F3, incitándonos a tomar con la dama, ojo ahí, que nos tomarían la torre. Pero tomamos con el peón sencillamente G por F3 y la dama sigue estando atacada. Ahora nuestro oponente, negándose a aceptar la realidad, juega alfil E6, creyendo salvar así la dama, y ahí está nuestro peón ahora avanzando a F5, atacando ese alfil. Están súper perdidas las negras, y tanto que en muchos casos también según la base de datos juegan aquí algo peor. Dama G5 jaque, como si hubiera algo peor en toda esta posición. Simplemente donde podemos tomarla con el alfil. Tenemos de todo acá y las negras están destruidas. Bien, hasta aquí hemos visto varias líneas muy interesantes que comienzan con alfil C5, que nos permite jugar E5 y atacar al caballo, construir nuestro ataque. Pero ¿qué hay de caballo por E4 en esta posición? Bueno, todavía no vamos a tomar en D4, no se puede con nuestra dama, sino que vamos a jugar torre E1 y vamos aquí a complicar las cosas. Nosotros, gracias a que hemos enrocado, podemos trabajar con esta clavada, clavando este caballo. Y parece que, bueno, aquí las negras juegan D5, sostienen su caballo, atacan nuestro alfil. Pero aquí tenemos una táctica muy interesante, alfil por D5, donde las negras recapturan con su dama y seguimos con una jugada que complica aquí las cosas a nuestro favor, caballo C3. Con caballo C3 se crean unas clavadas muy interesantes. Tenemos de todo acá, tenemos doblemente amenazado este caballo. La dama tiene que irse, aquí se complica todo. Obviamente no pueden tomar porque perderían su dama. Y esta posición es muy interesante y aquí recuperamos la pieza y demás. Bueno. Objetivamente hablando, esta posición está igualada y si las negras pueden encontrar todos los movimientos defensivos estarán bien, pero hay muchas trampas por el camino. Y aquí es donde se encuentran dos aperturas que hemos estudiado. Para ver qué sucede en esta apertura, entonces te recomendamos estudiar esta otra lección que dejaremos por aquí, donde Wesley So, el quinto mejor jugador del mundo en su momento, pierde contra esta apertura. Además, te invitamos a recorrer nuestro canal para ver todas las lecciones que tenemos de esta apertura, la apertura del alfil.